En el corazón del desierto de Arabia, en el año 610, un comerciante humilde llamado Mahoma se retiró a la cueva de Hira, un lugar solitario entre las montañas de la Meca, buscando refugio en la contemplación. Allí, bajo un vasto manto de estrellas y en el silencio profundo de la noche, afirma haber recibido una revelación que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Según la tradición, el ángel Gabriel le transmitió un mensaje divino, las primeras palabras del Corán, un libro que se convertiría en el eje espiritual de millones. Pero, como un mensaje nacido en el aislamiento de un rincón del desierto, logró transformar tribus enfrentadas en una fuerza unificada capaz de desafiar a los imperios más grandes de su época. En menos de un siglo, esta fe se expandiría desde la península arábiga hacia 3 continentes, conquistando no solo territorios, sino también corazones y mentes. Es una historia que entrelaza devoción religiosa, estrategias militares brillantes, avances culturales y un liderazgo que cambió la política mundial para siempre. Acompáñanos a descubrir los misterios del origen y la expansión del Islam, una narrativa de fe, conquistas, intrigas y logros trascendentales que forjaron no solo un imperio, sino un legado cultural que sigue impactando al mundo moderno. Los primeros días de Mahoma. En el calor sofocante de la península arábiga, en el año 570, nació en la Meca un niño que el mundo aún no conocía como Mahoma, pero cuya vida marcaría un antes y un después en la historia humana. Huérfano desde una edad temprana, fue criado por su abuelo y más tarde por su tío Abu Talib, quien le enseñó los caminos del comercio, un oficio que moldearía su aguda percepción y su habilidad para conectar con personas de diversos orígenes. Desde joven, Mahoma se distinguió por su honestidad, ganándose el apodo de Al-Amin, el confiable. Pero su entorno no era menos fascinante. La Meca era un hervidero de intercambios comerciales y culturales, con caravanas que traían bienes, ideas y religiones de lugares tan lejanos como Bizancio y Persia. En el centro de la ciudad se encontraba la Kaaba, un santuario que albergaba a ídolos tribales y que servía como núcleo espiritual y económico para las tribus árabes. En medio de este escenario, Mahoma no solo prosperó como comerciante, sino que comenzó a observar las desigualdades y conflictos que desgarraban a su sociedad, la codicia, la opresión de los débiles y la falta de unidad entre las tribus. Un hecho fascinante de esta etapa de su vida es su matrimonio con Jadilla, una viuda comerciante 15 años mayor que él. Jadilla no solo fue su esposa, sino también su primera protectora y confidente, un pilar fundamental en los momentos más difíciles. Fue gracias a ella que Mahoma pudo tomarse el tiempo de buscar respuestas más allá de los mercados y los viajes. A medida que pasaban los años, su inquietud espiritual creció. Las noches que otros pasaban en las reuniones tribales o negociando en los zocos, él las empleaba en largas meditaciones en el monte Hira. En el año 610, ocurrió el momento que cambiaría su vida y la de millones. Una noche, en la soledad de la cueva, Mahoma tuvo una experiencia que describió como el contacto directo con lo divino. Según las tradiciones islámicas, el ángel Gabriel le transmitió las primeras palabras del Corán, marcando el inicio de su misión como profeta. Lo sorprendente es que Mahoma no aceptó su destino fácilmente. Inicialmente, fue presa del miedo y la duda, al punto de cuestionar si lo que había vivido era real. Solo el apoyo de Jadilla y de un erudito cristiano cercano a ella, Baraka y Naufal, le devolvieron la confianza para entender que estaba destinado a algo más grande. Así comenzaron los primeros días de su vida como profeta, enfrentándose a la incredulidad de su propio pueblo y plantando las semillas de una fe que trascendería continentes y siglos. Este humilde comerciante estaba a punto de cambiar el curso de la historia. Conquistas y expansión militar. El desierto ardía bajo el sol del siglo VII cuando los seguidores de Mahoma, tras su muerte en 632, se enfrentaron a un desafío monumental: preservar y expandir el mensaje del Islam. Desde la pequeña comunidad de Medina, los primeros califas, Abu Bakr, Umar, Uthman y Ali, comenzaron una serie de campañas militares que, en menos de un siglo, transformarían el Islam en una de las mayores potencias de la historia.
La velocidad y el alcance de estas conquistas fueron asombrosos. El naciente califato derrotó a los debilitados imperios bizantino y sasánida, cuyas guerras interminables los habían dejado exhaustos. En el año 636, la batalla de Yarmouk marcó un punto de inflexión, cuando los musulmanes, liderados por el estratega Khalid al-Walid, vencieron al imperio bizantino y consolidaron el control de Siria. Ese mismo año, la batalla de Kadisiyah significó la derrota del imperio persa sasánida, abriendo las puertas a Mesopotamia y Persia. Lo sorprendente de estas campañas no fue solo su éxito militar, sino la rapidez con que las nuevas tierras adoptaron aspectos de la cultura islámica. Aunque los conquistadores impusieron tributos a los no musulmanes, también ofrecieron estabilidad y un sentido de pertenencia a un nuevo orden. La rapidez de estas conquistas, además, se debió a la promesa de justicia y el atractivo de un sistema que permitía la convivencia religiosa bajo el dominio islámico. Desde Siria, las fuerzas musulmanas avanzaron hacia Egipto. Allí, el general Aemar al-As, al mando de un ejército de apenas 4.000 hombres, conquistó Alejandría en el 642. En solo unos años, el Islam se extendió desde el norte de África hasta la península ibérica, llevando consigo una visión que unía religión, cultura y política en una sola fuerza. Pero no todo fue gloria. La expansión trajo también divisiones internas. Los debates sobre la sucesión del liderazgo islámico sembraron las semillas de una fractura que persistiría durante siglos, dividiendo a la comunidad musulmana en sunitas y chiitas. Las conquistas islámicas no solo transformaron la geografía política de la época, sino que también dejaron un legado cultural que sigue presente. Fueron más que batallas, fueron la fundación de un mundo nuevo, un crisol de civilizaciones que unió Oriente y Occidente de una manera que ninguna otra potencia había logrado antes. Un hecho curioso y comprobable relacionado con las conquistas islámicas es la legendaria carta que el general musulmán Rabin Mir dirigió al líder sasánida Yazdegerd III antes de la batalla de Kadisiyah, 636 después de Cristo. En esta misiva, Rab resumió la misión del Islam de una forma que capturó tanto la audacia como la visión de los conquistadores. Nosotros los árabes vivíamos en ignorancia, adorábamos ídolos y cometíamos injusticias. Entonces, Dios nos envió a su profeta para liberarnos y llevarnos a la justicia. Venimos a ti no por nuestras propias ambiciones, sino para traerte este mensaje. Si lo aceptas, serás uno de los nuestros, si no, pagarás el tributo, y si te resistes, enfrentaremos a tu ejército en batalla. Lo sorprendente de este relato no es solo la confianza del mensaje, sino que refleja el espíritu práctico y expansivo de las primeras campañas islámicas. En el contexto histórico, la carta representa un ejemplo temprano de cómo los musulmanes utilizaban una combinación de diplomacia y fuerza para alcanzar sus objetivos. Este enfoque ayudó a que el Islam no solo fuera una religión, sino también una fuerza política y social que atrajo tanto aliados como conquistados. Las divisiones del Islam, suníes y chiíes, y su configuración actual. La muerte de Mahoma en el año 632 después de Cristo dejó un vacío de poder. No existía una directriz clara sobre quién debía liderar la comunidad musulmana, pues el profeta nunca nombró un sucesor. En su lugar, se buscó un líder a través del consenso de la comunidad. Fue así como Abu Bakr, un cercano compañero de Mahoma y su suegro, fue elegido el primer califa. Sin embargo, no todos aceptaron esta elección sin reservas. En un rincón de Arabia, en la ciudad de Fadak, un grupo de seguidores de Ali, el primo y yerno de Mahoma, clamó que el liderazgo debía recaer sobre él. Este evento, conocido como la Fidaka o la primera fitna, fue el primer gran choque entre los seguidores de Abu Bakr, los suníes, y los de Ali, los chiíes. La rivalidad no era solo política, sino también religiosa, pues los chiíes sostenían que el liderazgo debía ser heredado por la familia del profeta, mientras que los suníes defendían la elección por consenso. En medio de estas luchas de poder, una curiosa figura emergió en la sombra, la de la mujer en la política islámica. Aisha, la esposa de Mahoma,
desempeñó un papel crucial en la oposición a Alí, liderando el ejército que se enfrentó a él en la famosa batalla del Camello en 656 después de Cristo. Este enfrentamiento entre dos personajes clave de la historia islámica refleja no solo las luchas de poder, sino también las tensiones de género, pues Aisha fue una de las primeras mujeres en jugar un papel tan activo en los asuntos políticos, algo que no era común en esa época. Un hecho curioso es que durante el reinado de Muawiyah I, quien fundó la dinastía Omeya, la guerra entre los suníes y los chiíes alcanzó niveles de complejidad política y religiosa. En un hecho poco conocido, Muawiyah mandó construir una serie de mimbar, púlpitos, en todas las mezquitas del imperio, donde se les pedía a los imanes que maldijeran a Alí en sus sermones. Este acto simbólico de odio institucionalizado perpetuó la división entre ambas facciones, un eco de la política de exclusión que aún perdura en la región. Configuración moderna. Hoy en día, el sunismo es la rama predominante en la mayoría del mundo islámico, incluyendo países como Egipto, Arabia Saudita, Turquía, Indonesia y Pakistán. Por su parte, el chiismo constituye aproximadamente el 10 a 15% de los musulmanes, concentrándose principalmente en Irán, donde es la religión oficial, y en comunidades significativas en Irak, Líbano, Azerbaiyán y Bahrein. Esta división ha influido en las dinámicas geopolíticas modernas. Irán, como la mayor potencia chií, ha desempeñado un papel clave en apoyar a movimientos afines como Hezbollah en Líbano y grupos políticos en Irak. Mientras tanto, Arabia Saudita, un bastión del sunismo wahhabí, ha liderado esfuerzos para contrarrestar la influencia chií en la región. Este enfrentamiento ha intensificado tensiones en conflictos como la guerra civil en Siria y el conflicto en Yemen. Una de las tradiciones chiíes más visibles es la conmemoración de la Asura, un día de luto por el martirio del imán Hussein, nieto de Mahoma, en la batalla de Karbala en el año 680. Este evento, que simboliza la resistencia frente a la tiranía, sigue siendo una poderosa manifestación de la identidad chií. En contraste, los suníes conmemoran este día de forma más moderada, recordando otros eventos históricos islámicos. A pesar de sus divisiones, el Islam ha mantenido elementos de unidad, como la creencia en un solo Dios, el ayuno durante el Ramadán y la peregrinación a la Meca. Sin embargo, entender estas diferencias es crucial para comprender las dinámicas políticas, sociales y culturales del mundo islámico actual. Suníes y chiíes no son simplemente ramas del pasado, son actores activos en el tablero global, influyendo en la política y en las identidades nacionales de millones de personas. Si esta increíble historia te ha fascinado hasta ahora, te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like, comentar y compartir. Con tu apoyo, podemos seguir trayéndote contenido igual de apasionante y lleno de conocimiento. La influencia de los musulmanes en España. Cuando los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, no solo llevaron consigo espadas y tácticas militares, sino también una riqueza cultural, científica y social que dejó una huella imborrable en la península ibérica durante más de 7 siglos. Al-Ándalus, como se conoció a esta región bajo dominio islámico, se convirtió en un crisol de culturas donde florecieron la ciencia, las artes y la convivencia, aunque no exenta de tensiones y conflictos. Uno de los aportes más tangibles y deliciosos de la cultura islámica en España fue la introducción de ingredientes y técnicas culinarias. ¿Sabías que alimentos como el arroz, las naranjas, el azafrán y las almendras llegaron con los musulmanes? También trajeron la destilación de alcohol, usada inicialmente para fabricar perfumes y medicinas. Incluso, muchos platos emblemáticos de la cocina española, como el arroz con leche o el turrón, tienen raíces árabes. La arquitectura y la lengua. La herencia islámica es evidente en monumentos como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Giralda de Sevilla, joyas arquitectónicas que combinan funcionalidad con una estética exquisita. En el lenguaje, se estima que más de 4.000 palabras del español actual tienen origen árabe. Términos como ojalá, teinsaj, si Dios quiere, y aceituna son solo un par de ejemplos del impacto lingüístico. Palabras como acequia, algodón, álgebra, cifra, cero, jarabe, alcalde, azúcar, ajedrez, zanahoria,
berenjena, azul, alhaja, aduana, entre muchas otras. En Al-Ándalus, las ciudades de Córdoba y Toledo se convirtieron en centros de traducción donde los textos clásicos de Grecia y Roma fueron preservados y traducidos al árabe, al latín y finalmente al castellano. Durante el siglo X, Córdoba era una de las ciudades más avanzadas de Europa, con calles pavimentadas y alumbradas, cuando muchas ciudades cristianas aún eran simples pueblos de madera. La biblioteca de Al-Hakam II, califa de Córdoba, albergaba más de 400.000 volúmenes en una época en que la mayoría de los europeos eran analfabetos. La mezcla cultural. Además de la ciencia y la arquitectura, la convivencia de musulmanes, cristianos y judíos produjo un sincretismo único que enriqueció las costumbres. La música flamenca, por ejemplo, tiene influencias árabes evidentes, y la moda española adoptó tejidos y técnicas como el bordado árabe. Al-Ándalus no solo fue un territorio de conquista, sino también un puente entre Oriente y Occidente, un faro de conocimiento que moldeó la identidad española y europea para luego pasar a América a través de la conquista. Legado cultural y científico. El Islam no solo transformó el mapa político de un vasto imperio, sino que dejó una huella en la cultura y el conocimiento humano. Tras la caída de las grandes dinastías romanas y persas, y en un periodo donde gran parte de Europa se encontraba sumida en la Edad Oscura, los califatos islámicos se erigieron como faros de luz en un mundo que buscaba respuestas a las preguntas más fundamentales de la existencia. Pero, ¿cómo surgió esta luminiscencia en medio de la oscuridad? En ciudades como Bagdad, Córdoba, El Cairo y Damasco, se erigieron bibliotecas que se convirtieron en centros de sabiduría mundial. La Casa de la Sabiduría en Bagdad, fundada por el califa Al-Ma'mún en el siglo IX, fue el epicentro del conocimiento. Aquí, científicos, filósofos, matemáticos y astrónomos de todo el imperio se reunían para traducir, preservar y ampliar las obras de los antiguos griegos, romanos, persas e indios. Las traducciones de textos fundamentales de Aristóteles, Platón, Hipócrates y Euclides fueron esenciales para la preservación del conocimiento clásico y, a su vez, fueron fundamentales para el Renacimiento europeo siglos después. Uno de los campos en los que los musulmanes destacaron fue la astronomía. En un vasto desierto, donde el cielo era despejado y las estrellas brillaban con una intensidad desconocida para los ojos urbanos, los astrónomos musulmanes construyeron observatorios de avanzada, como el de Maragheh en Persia, y crearon tablas astronómicas más precisas que las de sus contemporáneos europeos. El famoso astrónomo Al-Battani, que vivió en el siglo IX, perfeccionó las mediciones del año solar, acercándose mucho más que sus predecesores al valor exacto de 365.2422 días, un cálculo que sería redescubierto en Occidente siglos después. En el campo de las matemáticas, los musulmanes no solo preservaron el conocimiento griego, sino que lo ampliaron. Fue durante el califato abasí cuando se introdujo el concepto del cero, una idea revolucionaria que provenía de la India y que permitió a los matemáticos islámicos desarrollar álgebra. Al-Khwarizmi, uno de los matemáticos más influyentes de la época, escribió un tratado que sentó las bases del álgebra moderna y cuyo nombre daría origen al término algoritmo. La medicina también floreció bajo el Islam. En un mundo donde la peste y las enfermedades desconocidas diezmaban a las poblaciones, los médicos musulmanes como Al-Razi y Avicena realizaron avances notables. Avicena escribió el Canon de la Medicina, una obra que dominó la enseñanza médica en Europa durante más de 600 años. Mientras tanto, en Córdoba, el califato omeya se convirtió en un centro de estudios médicos, donde se investigaban nuevas técnicas quirúrgicas y se desarrollaban medicamentos con base en hierbas y compuestos químicos. Los musulmanes también fueron pioneros en el desarrollo de la óptica. Ibn al-Haytham, Al-Hazen, considerado el padre de la óptica moderna, revolucionó nuestra comprensión de la luz y la visión. En el siglo XI, escribió el libro de la óptica, en el que demostró que la luz viajaba en líneas rectas y que la visión no era el resultado de la emisión de rayos desde los ojos, como se pensaba en la antigua Grecia, sino de la reflexión de la luz sobre los objetos hacia los ojos. Este descubrimiento sentó las bases para la creación de lentes y cámaras fotográficas siglos después.
El legado cultural y científico del Islam no solo transformó su propia sociedad, sino que dejó una impronta en el pensamiento y los avances de toda la humanidad. Conclusión. Un legado que perdura. La expansión del Islam no solo reconfiguró un continente, sino que dejó un legado en la historia mundial. Desde avances científicos y filosóficos hasta una rica herencia cultural que sigue viva en muchos aspectos de nuestra vida diaria, el impacto de este movimiento es tan profundo como fascinante. Pero, ¿cómo se conecta todo esto con la evolución de otras grandes civilizaciones, como el Sacro Imperio Romano Germánico? Si te intriga cómo las complejas historias de estas dos poderosas fuerzas se entrelazan, te invitamos a descubrirlo en nuestro video sobre el Sacro Imperio Romano Germánico que encontrarás aquí arriba. Te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like, comentar y compartir. Con tu apoyo, podemos seguir trayéndote contenido igual de apasionante y lleno de conocimiento. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente somos.